¿Alguno recuerda a Braulio Martínez? No era precisamente un peleador por vocación, pero le gustaba aquel medio y nunca dio la espalda a los hechos. Delgado, moreno, bajo, y en lo espiritual el tipo clásico de orillero, con todas sus agachadas, sus dichos, sus gestos, con todo el coraje necesario también para enfrentar las situaciones más difíciles y de una auténtica simpatía personal. Era optimista, dicharachero y muy cordial. Además tenía una virtud, le gustaba el trabajo y de él vivió siempre con casita propia y además. Al caer la noche era cliente seguro en algunas de aquellas esquinas trágicas. Jugaba a los naipes o al sapo por las copas y más de una vez anduvo a los tiros y a las puñaladas. La suya fue una figura que rebalsó el sapo, pues siempre anduvo por todos los barrios de la ciudad y en pleno centro de ella tenía infinidad de amigos. Lo recorría todo para vender frutas y verduras que llevaba en un carrito de mano, elemento muy generalizado entonces, y si no era el único, cuanto menos tenía la originalidad de ofrecer su mercadería en verso, casi siempre muy travieso y muy intencionado, y esto junto a su fama de hombre decidido le conquistó mucha simpatía. Solía cantar: zapallitos y coliflor, por 10 centavos doy un montón, naranjas y peras para viejas y solteras. Braulio iba adecuando sus versos a las propias circunstancias del momento, y así decía: remolacha colorada para las chicas y las casadas, vendo sandías coloradas, venga señora a calarla. Aquí está la flor del monte, duraznos briscos y amarillos, hinque su diente, señor, que no precisa cuchillo. Habría seguramente en Braulio Martínez alguna raíz del verseador trashumante con rudimentario desarrollo, porque no solo era eso, es que junto a lo del zapallo y el coliflor, las naranjas y la berenjena, iba la alusión repentista, con gracia fresca y a veces picante, referida al peatón desprevenido. Y como hay gente que no aguanta pulgas, una mañana después de una de esas salidas, fue duramente increpado por don Valentín Calerazo, con quien al final sostuvo un cambio de tiros en 27 y 28 esquinas de los tribunales. Antes de eso anduvo a los balazos en distintas partes de la ciudad. Personaje al propio tiempo bravo y pintoresco, fue a morir en 16 y 43 a raíz de un disparo que le efectuó Carlos Romero. El comerciante don Enrique García, que para 1905 tenía negocio en 16 y 43, y más tarde hasta su deceso en 18 y 39, nos contaba que en tiempos de Paniza se había querenciado en el Sapo un sujeto salido de la cárcel que mucho se jactaba de sus homicidios. En busca suya llegó una noche aquel comisario. En lo de Adelaida le dijeron que recién había pasado por ahí. Al final Paniza dio con el hombre, quien 4 días más tarde, al abandonar la comisaría, le comentó al señor García: pensaba quedarme una temporada aquí, pero miré hoy mismo a mi pueblo. El comisario me ha tenido 4 días a pan y agua y me ha dicho que si me quedo la cosa va a ser fiera. ¿Por qué me hará purgar cada 4 o 5 días? Que había sido salvaje el hombre. García, que mucho conversó con Paniza, recordaba episodios que tuvieron enorme repercusión en sus momentos. Robos o asaltos que aquel funcionario sagaz y tenaz esclareció. Para eso tuvo que pasar noches en zanjas o maizales, a la orilla de algún camino mezclado entre los peones de algún horno de ladrillo. Y así la ciudad quedó limpia de esos elementos de mal vivir, sin el peligro al atropello o a la provocación que habían sido tan comunes. Una noche de verano, en la puerta de calle, 3 antiguos vecinos recuerdan los episodios sangrientos del barrio. Extraída la punta, el ovillo comienza a desenrollarse con toda facilidad y la acción del recuerdo, maestro para encadenar las cosas, hace su camino retrospectivo, grato a la sensibilidad,
así se trate de sucesos sangrientos y acaso por eso más atrayentes. Se evocan hechos lejanos que un día se grabaron en la memoria y el desfile es casi interminable. Tantos son los muertos y heridos, los que viven aún y se mueven a veces como sombras de un pasado que cargó sobre sus espaldas con mucha violencia y con algunos enigmas. Nadie se explica ahora cómo fue ese barrio, el teatro de tantos sucesos, característica no registrada en otras partes. Hemos aludido al principio a ciertas causas o motivos que pudieron generarlo. La presencia de aquellas dos casas de tolerancia y de aquellos boliches, abiertos hasta la madrugada para atraer a la gente de allí y de otros barrios. Esos podían dar una clave. Además, aquel barrio tenía suma atracción por toda aquella gente, y no era poca que al salir de la cárcel se trasladaba al Sapo, llevada no solo por su fama. Es que en esos boliches encontraban buen acogimiento y muchas veces el dinero que allí dejó la querida fiel, o el pariente o el amigo que no olvida. Varela, un cuatrero afamado que solía vestir amplio guardapolvo de seda cruda para ocultar un verdadero arsenal de armas, el vasco Lacarra, que no le iba en saga en audacia y el coraje, el indio Manso, autor de varios homicidios, José Reyes, el as de los cuatreros de la zona oeste, y otros tan famosos o conocidos, pero que sabían que entrar y salir de la cárcel como de casa propia, anduvieron por allí corriendo la gran aventura zapera. Y la aventura podía tener de todo esto: la mujer del prostíbulo, a veces muy bonita, el cuchillo, el revólver, el vino o la mala leche en lugar de sangre, algunos llevaban en las venas. Después estaba el gremio entre pintoresco e inquietante de los caficios de Mercedes y de otras partes, a veces con captura recomendada, que en este barrio encontraron seguro refugio y excelente protección. Allí se cumplía seriamente la consigna: hoy por vos, mañana por mí. ¿Todo esto sería acaso la canalla, la miseria moral, el oprobio? Cada época consagra su propia moral, muy elástica y muy propias costumbres. Esto fue aquello, la imagen de una época, en uno de sus tantos aspectos y gradaciones. Todos estos son factores de tener en cuenta para una apreciación general, pero no habrá sido todo esto nomás. Habría otras razones o sin razones, y entre ellas esa especie de escuela del coraje, cuyo maestro fue Pantaleón Correa. Fue como un punto inicial y un ejemplo que otros imitaron y emularon de generación en generación. En un ambiente así nadie quería ser menos, y de este modo, llámese malevos, compadritos, orilleros o matones, se forjó y se impuso un tipo varonil que a cada paso jugó con su propia vida y la del prójimo. Este tipo, individualizado y fichado también en otras partes, tenía su medio más activo en aquel barrio. Allí nadie quería ser menos, porque en tirarse a más radicaba algo así como la fórmula para seguir viviendo. El Sapo creó sus figuras como la crearon algunos barrios de la propia metrópoli, malevos y orilleros. Los de aquí y los de allá, en el fondo se parecían como dos gotas de agua, juzgados en la postura física y en la intención del gesto. El Pirincho Gómez, extracción del Bajo Chivilcoyano, sería algo así como figura representativa de un medio igual o muy parecido. Aquí quiso imponer su hombría y dejar bien sentada la fama de su pueblo. Ya sabemos cómo resultó el intento, pero el resultado carece de importancia. Lo que importa es su figura y su actitud. Había orgullo y empaque cuando decía: yo soy de Chivilcoy. Cambiando el nombre de la ciudad, algunos mercedinos dirían por ahí lo mismo, y los avalaba el Sapo, famoso centro de un amplio sector de la provincia.
aquel afectado, es claro, al departamento judicial del centro. De estos partidos venía mucha gente a raíz de procesos de las más variadas índoles. Por lo demás, Pirincho no fue el único, otros muchos antes quiso hacer lo mismo. Era un mozo de Navarro donde cometiera un doble homicidio con arma blanca. Al recuperar la libertad una mañana se trasladó al Sapo y allí lo recibieron con los honores que merecía su hazaña. Lástima que el hombre no supo distinguir, confundió las cosas al suponer que si lo trataban así era porque le estaban teniendo miedo. Sacó el cuchillo varias veces, hizo alarde de guapesa y habilidad, apretó la taba sin cubrir la banca, aceptó paradas que después no pagaría y hasta media tarde provocaba abiertamente. Alguien dijo por lo bajo: a este lo anda ahogando la muerte. El coimero, hombre pacífico pero no flojo, aguantó mucho, pero cuando notó que aquel sujeto le estaba corriendo la gente, le hizo un llamado de atención. El forastero, como parado en la soberbia de su doble homicidio, habrá creído agregar con facilidad una nueva cuenta al rosario de sus antecedentes penales. Sobre la misma cancha de Taba peleaban dos hombres y la reunión se llamó a silencio, solo cortado por el chocar de los cuchillos. El navarrero creyó al principio que la carrera sería un galope. Amagó 3 o 4 veces con más espectáculo que eficacia. Hizo algunos tiros como buscando el lado flaco del adversario, mas este ya lo tenía sobrado, pues de pronto le entró de filo y de punta una puñalada abajo y un tajo en la cara. Aquel coimero había sido un diablo con el cuchillo. Resultado: un hombre muerto, una fama que se vino al suelo y un homicida que recuperó su libertad enseguida. La verdad es que aquellos vecinos, en charla evocativa, llegan a concretar muchos homicidios en lo que va de 1908 a 1925, porque también allí encontraron la muerte Sengo Amarillo, Lorenzo Benavides, salido este día de la cárcel, Eduardo Pico, Pedro Amarillo, José Lopardo, Eduardo Pérez, Vicente Giordano, cuyo matador se suicidó días más tarde en una plaza de Chacabuco, Pedro Lavallén, el comerciante Carán, hombre muy activo y estimado, que fue muerto por Antonio La Mónica, hecho ocurrido en las calles 12 y 39, en el boliche de Eulogio, pegado al prostíbulo. Una noche fue muerto un muchacho que era cartero de apellido Fusco, hermano de Domingo Fusco, el gringo, que también anduvo con algunas acciones a tiro limpio. Cosas de la juventud ardorosa, o mejor, cosas del ambiente. Cuando le preguntamos nos dice: son hechos que ya olvidé. Desde hace años vive dedicado al negocio de almacén en el mismo barrio. En 39, 16 y 18 se registró otro homicidio sensacional, dado que la víctima, un súbdito árabe, Manuel Alé, era hombre muy temido que manejaba el revólver con gran destreza. Un día tuvo una incidencia con don Luis Palleros. El árabe ni sospechó que habría alguna resistencia, avanzó decidido para dar cachetadas a Pallero, hombre de trabajo y muy estimado, que le descargó el revólver. En 14 y 41, frente a lo de Cola Romano, estaba la peluquería de don Vicente Alimena, y en 39 y 14, el almacén de Chidíchimo. A fines de 1929, ocurre en el barrio el tiroteo más sensacional de todos los tiempos. El perito balístico Mayor Silveira constata la existencia de más de 50 impactos en las paredes de 16 y 41, y un vecino del lugar que ha oído todo definió el suceso así: yo creí que era una revolución, pues con toda seguridad los tiros fueron más de 100. Las versiones conmueven toda la ciudad, que asiste inquieta a estas contiendas bélicas. Aquella noche pelearon en el Sapo gente de ahí, del centro y de otros barrios. A los primeros tiros
Vuela el foco de la esquina y cae muerto Leonardo Lauría, un muchacho joven, sin antecedentes penales, pero a quien gusta entreverarse con la gente guapa. Son gravemente heridos Eduardo Vila y Lolo Guerra, y en forma leve 3 o 4 personas más que no dan cuenta a la policía. En tanto, resulta ileso Juan Dardo Rapela, que antes y después muchas veces anduvo a los tiros. Años más tarde, uno de los actores en aquel suceso nos decía: yo creo que esa noche se produjo un error, la cosa no era para nosotros, de cualquier modo íbamos por la 41, casi al llegar a la 14 fuimos agredidos a balazos. Pero ustedes tiraron también, yo no lo niego, quiero decir que fuimos agredidos sin ninguna razón y que Lauría fue muerto por un tiro de carabina. Insisto en que hubo confusión, pero en realidad, ¿a qué discutir esto ahora? Este impresionante suceso de 16 y 41, con el tiempo encadena otras hasta llegar al último eslabón. Una noche, en el camino al parque municipal, se registra otro tiroteo. Mueren Eduardo Vila y Raúl Irrazábal, este último amigo de la infancia de Leonardo Lauría. Muerto Vila, Irrazábal, perseguido por la policía, se refugia en el llamado almacén del puente, junto al río Luján. Allí lo buscaron el cabo Ruiz Ramos y el agente Ignacio Galindres. Hubo un segundo tiroteo y allí murieron Irrazábal y el agente Galindres. Carlos Basualdo resultó herido. Años después, 18 y 41, un cambio de palabras entre el sargento Natalio Mangone y el comisario de los Corrales, don Pedro de Nápoles, que es hombre muy guapo. Esto que se inició por la mañana en el Sapo, a la noche terminó a los tiros en un circo ubicado en 26 y 39. El sargento Mangone, acompañado por 3 agentes, obliga a de Nápoles a salir del local circense y parte en el interior y parte en la calle. Se produce un cambio de balazos. A causa de eso, murió de Nápoles y resultó herido el sargento Mangone.